Creo que todos venimos a escuchar la palabra de Dios y Dios nos va a hablar hoy. Hoy viene mi hermano Miguel que estará exponiendo la palabra. Seamos reverentes a la palabra del Señor, que cada día Dios tiene una palabra nueva para nosotros. Tengo al hermano Miguel con ustedes. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos para bendecir, prosperados y en victoria. Nos da gusto verlos nuevamente después del domingo. Qué bueno dice el salmista que lindo es habitar todos unánime. Y la palabra también me dice que el salmista dice que estaba leyendo nuestro pastor de que es mejor vivir todos los días en la casa del Señor que estar muy fuera de él. Y gracias a Dios porque tenemos servicio 3 días a la semana. Es bueno porque nos alimentamos. Ya se fueron todos los niños, ¿verdad? Hermanos, pues le doy gracias a Dios por esta tarde y por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por los pastores. Le doy gracias porque tenemos muchos hermanos. Aparte de los hermanos carnales, somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Y es una gran familia, es una gran bendición. Vamos a estar meditando esta tarde de un tema. Vamos a estudiar ahora ir a un pequeño estudio del cual he puesto por título Gracia versus obras. Van a decir, pero pues se ha predicado mucho, sabemos todos qué es la gracia, sabemos todos qué son las obras, pero vamos a analizar un poquito más profundo lo que es este tema. Y más que nada, este tema nos va a servir mucho para todos los más nuevos en el Evangelio. Los más nuevos en el Evangelio, los que, o todos aquellos que cursamos la escuela de liderazgo, y vamos a ir un poquito más profundo. Y también para aquellos que son llamados por Dios para el evangelismo. Amén. Para el evangelismo, Dios siempre nos pone herramientas para evangelizar. Dios ha llamado a evangelistas en esta congregación y por lo tanto se requiere de herramientas. Y la palabra de Dios es la herramienta. ¿Okay? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Efesios. Al libro de Efesios. En el capítulo 2, vamos a leer el verso 8 y el verso 10. Cuando todos lo tengan, me contestan con amén. Efesios 8. Efesios no tiene. ¿Todos lo tenemos? Ok. Va a sonar un poquito diferente. Yo lo tengo escrito en la nueva versión internacional, pero la palabra es la misma. La poderosa palabra de Dios dice de esta manera: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En la versión Reina Valera dice para que nadie se glorie. Oramos. Padre, te damos gracias por esta hora. Te damos gracias, papito lindo, porque eres bueno, porque eres todopoderoso, porque nos has llamado a ser tus hijos. Gracias por el milagro más grande que es esa redención de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para darnos esa salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, porque moriste por nosotros. Gracias por dejar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu señorío, reconocemos que lo haces todo. Te invitamos a que estés en este lugar, que no te vayas, que nos ayudes a entender de tu palabra, que nos ayudes a aprender cada día más y que nos guíes en este camino
que nos conduce a la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tomar control. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Nos podemos sentar? Ok. Siempre ha existido una contienda acerca de lo que es la salvación por la gracia a través de la fe y la salvación a través por obras. Entonces, en esta tarde vamos a analizar estos dos hechos. Esa controversia es en realidad, si esta controversia es en realidad una verdad o si existe una relación entre ambos y de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Para comenzar, vamos a estar analizando, viendo algunos puntos del cual la gran mayoría ya lo sabemos. Los que están cursando en la escuela de liderazgo ya lo vieron en el primer nivel. Los que ya terminamos, pues ya no lo sabemos, pero nos vamos a enfocar desde ese punto. Como número uno, ¿qué es la salvación? Todos lo sabemos. Es el rescate del hombre de la esclavitud del pecado mediante la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 13, 15 dice: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos por la ley. Cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios les dio una ley un poco difícil de llevar por la rebeldía del pueblo de Israel. Como era un pueblo que continuamente pecaba, Dios mandó a su Hijo único. ¿Por qué? Porque todos estaban condenados por delitos y pecados porque habían quebrantado la ley. No lo llevaban conforme Dios lo establecía. Y la misma palabra lo dice: anular la deuda que teníamos por la ley de Moisés. Si leemos los primeros 5 libros, de la Biblia, nos vamos a encontrar con muchos pasajes de acuerdo a estas leyes que Dios le puso al pueblo de Israel. Entonces, el hombre al pecar estaba condenado a la muerte, pero Dios, sabiendo que el hombre no pecaba por su propia voluntad, sino que siempre el adversario estaba trabajando ¿para qué? Para que todos cometieran errores, cometieran pecados y fueran condenados. Dios, viendo esto, tuvo piedad, tuvo compasión y mandó a su Hijo único para pagar esa deuda que ya se tenía. La deuda para pagar esa deuda, nosotros sabemos de que costó sangre, la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada en la cruz y con esa sangre fue purificado todo pecado, fue purificado toda maldad y fuimos rescatados, porque la palabra dice que el enemigo tenía un decreto en contra de nosotros. Anteriormente, en tiempos de Roma y Grecia, regularmente esos pueblos se dedicaban a lo que es su sistema económico. Era un sistema del cual se basaba en la esclavitud, y para señalar que un esclavo estaba en venta, le ponían una flecha arriba señalando que tenía un precio. De la misma manera, la palabra dice que el enemigo había puesto una señal en las cabezas de todos, diciéndole a Dios que le pertenecíamos a Él. Tenía como una carta, un decreto, es decir, ellos me pertenecen porque han quebrantado la ley, porque han violado la ley y porque no han respetado tus estatutos. Entonces, cuando se compraba un esclavo, se le tenía que pagar un precio de acuerdo al valor que tenía la persona que iba a ser vendido como esclavo. La palabra dice que nosotros éramos esclavizados en nuestros delitos y pecados, por lo tanto se tenía que pagar una deuda, y esa deuda costó sangre. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nosotros somos rescatados, y del cual la palabra dice que para ser salvos
no va a ser de acuerdo a las obras de la ley que se haya hecho, que se haya hecho, sino que por la gracia. ¿Qué es la gracia? La palabra gracia viene del griego charis, que significa belleza o atractivo, del cual es la misericordia que Dios da a quienes no la merecen. ¿Cuántos de nosotros que habíamos pecado, incluyo a mí, que habíamos pecado de muchas maneras, que no caminábamos conforme a los estatutos de Dios, de repente creemos en Jesucristo, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y no nos costó un precio, no nos costó dinero, más que arrodillarnos y creer? Romanos 10 dice: si los confiesas con tu boca, los crees con tu corazón, seremos salvos. No pagamos un precio. ¿Alguien pagó un precio? Un precio económico no lo tuvo. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que se recibe a través de la gracia, del cual es la misericordia de Dios mismo que da a quienes no la merecemos, y la gracia es un regalo inmerecido que Dios da a quienes lo quieran recibir. No es a la fuerza, es quienes lo desean recibir, y que no tiene precio. Además, se adquiere a través de la fe. ¿Por qué razón? Porque si no creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue derramada su sangre para el perdón de nuestros pecados, para que fuéramos limpiados, y que resucitó al tercer día, si no lo creemos porque no lo vimos con nuestros propios ojos, pero si lo creemos es porque tenemos fe, y de esa manera se adquiere la gracia a través de la fe. Dice, Romanos 3:24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Alguien puede decir qué es la fe? Todos lo sabemos. Así es, la certeza. Amén. ¿Todos vemos a Dios? ¿Lo podemos sentir? Sí. ¿Podemos mirar a Jesús? ¿Podemos mirar al Espíritu Santo? No, por la fe creemos que Dios es Dios, que Jesús es nuestro Redentor y que el Espíritu Santo está aquí. Y si lo creemos, eso es fe. Eso es fe. No lo podemos ver, pero lo podemos creer, y a través del creer lo podemos sentir. Ahora, la palabra dice que somos justificados a través de esa gracia que Dios da, y a través de la fe, mas no por obras. Veamos qué son obras. Yo estuve analizando, buscando exactamente qué son las obras, y vi a algunos diccionarios y me encontraba muchas definiciones. Algunos dicen que es cosas hechas o producidas por un agente, o sea, una persona o algo que hace algo. También dice que es acción moral, principalmente la que se encamina al provecho del alma, hacer algo bueno como para que engrandemos la espiritualidad. Y también es algo que no hace daño, y además, bueno, estos son los más importantes que pueden dar a las cosas espirituales, pero también obra significa una construcción, significa un edificio, significa poner una piedra con otra piedra, significa poner un tabique, otro tabique, significa obras buenas, hay obras malas, y podemos hablar toda la noche de cuántos tipos de obras hay. Entonces, cuando la Biblia habla de obras, debemos analizar el contexto. ¿Qué es el contexto? Siempre hay un texto que es un versículo. Por ejemplo, leímos al principio Efesios 2 y 2 versículos. Pero detrás de esos versículos hay más versículos, y delante de ellos hay más versículos que dan un capítulo. Entonces, cuando nos encontremos en la Biblia con algo que hable de obras o que hable de ciertos conceptos, vayamos al contexto general para que nos demos cuenta exactamente qué la Biblia nos quiere decir, en qué se refiere a qué es lo que Dios o el Espíritu Santo nos quiere dar. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de obras y analizamos el contexto para analizar a qué tipo de obras se refiere, nos vamos a encontrar con una infinidad de obras. Veamos Romanos 3:28. Y si alguien me lo puede leer, por favor.
¿Alguien quiere leer fuerte? Un valiente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ok, comencemos con esta primera obra. Esta primera obra nos habla acerca de las obras de la ley. Las obras de la ley era todo aquello de que tenía un efecto, ya sea bueno o malo, de acuerdo a que antes de Jesucristo se requería de tomar en cuenta la ley y caminar conforme a la ley que Dios había dejado para su pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Por lo tanto, en este punto la Biblia se refiere a esas obras de lo que es el fruto de esa ley, lo que se adquiría a través de la ley. Les voy a leer, si gusten, no lo busquen para que vayamos un poquito más rápido. Les voy a leer Gálatas 3:1-4 y se lo voy a leer en la Reina Valera para que coincidamos. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que cuando Jesucristo ya fue crucificado, todas esas obras de la ley habían ya pasado, porque Jesús ya había pagado el precio. Todos los Gálatas, que era un pueblo, el apóstol Pablo les escribía: acuérdense que recibieron a Jesucristo, que creyeron en Él, que lo aceptaron en su corazón y que creyeron en su gracia y que lo creyeron por la fe. Ahora, porque quieren volver a hacer las cosas de la ley, las cosas de la ley que ya había pasado. Entonces, aquí en este versículo se refiere nuevamente, es otro ejemplo de las obras de la ley. Y les voy a leer ahora ahí mismo en Gálatas 3:8. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es otro ejemplo que todo se justifica por la fe. Gálatas 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todos los que creemos, es otro ejemplo, adquirimos todo por la fe y por la gracia. Y el 4:16 dice: me has hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno, es mostrar celos en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Me voy a saltar a 23. A 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Qué nos quiere decir esto? En todos estos versos y leyendo todo lo que es el libro de Gálatas, el apóstol Pablo da dos referencias muy diferentes acerca de que todos fuimos nosotros absueltos por la ley a través de, absueltos por la fe a través de la gracia de Jesucristo, pero que también toda obra pecaminosa conduce a lo pecaminoso y que toda obra buena conduce a lo bueno. Entonces, la Biblia en este punto se refiere a dos conceptos: una obra buena y una obra mala, de acuerdo a la acción que nosotros hagamos, la acción que nosotros tomemos en consideración o de lo que está dentro de nosotros. Entonces, ¿en dónde está la controversia? La controversia está de que
de que en este tiempo, cuando los apóstoles predicaban en la iglesia primitiva y el apóstol Pablo predicaba e iba levantando ministerios, se hablaba constantemente de que se adquiere la salvación por la fe a través de la gracia, pero también hablaban de que había obras buenas y obras malas. Con el tiempo nos damos cuenta de que van surgiendo otras iglesias, otras maneras de ver lo que es la vida en Cristo, de lo que es la salvación, y nos encontramos ahora en donde la gran mayoría hemos salido y donde está el debate o los conceptos o todo lo demás, de que, por ejemplo, la religión católica, de que la gran mayoría utilizan lo que son las obras para la salvación o para que los pecados sean perdonados más rápidamente, lo que se le llama indulgencias. ¿Qué pasaría si yo voy con un incrédulo y le hablo de la salvación y le digo, no te preocupes, por tus buenas obras vas a ser salvo? Entonces prácticamente dirían, bueno, yo hice esto, hice lo demás, di esto, me porté bien, hice todo lo demás, y yo, bueno, ok, no te preocupes, y ya eres salvo. ¿Creen que sería algo correcto y estaría conforme a la palabra? ¿Verdad que no? ¿Qué pasaría si alguien dice, una persona que está a punto de pasar a otra vida, a otra vida, pongamos a los 80 años, y que llegue en este momento, y diría, ¿puedo pasar a la vida eterna? Y le diría, cuéntame todas las obras que hiciste en este mundo, y dijera de todo lo bueno que ha hecho. Lo único que faltaría es algo. Has hecho todo lo bueno y no has pecado, pero crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Y si dirían no, de nada valió, absolutamente de nada, porque la misma palabra dice que nadie va a la vida eterna no por las obras. Ahorita vamos a analizar más acerca de las obras, pero lo que conduce a la vida eterna es la fe en Jesucristo y recibir su gracia gratuita. Entonces, si analicemos esto, insistimos constantemente y lo predicamos todos los que hemos nacido de nuevo, que la salvación no es por obras, para que nadie se glorie. En la Biblia que yo utilizo dice para que nadie se jacte. Pero también enseñamos que sin santidad nadie ¿qué? Sin santidad nadie verá al Padre. Y que si analizamos qué es santidad, ¿en qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar que la santidad es una acción, es hacer algo, y esas son buenas obras. ¿Quién de ustedes cree que son buenas obras practicar la santidad? Porque obras son todas las obras. Desde un buen saludo es una buena obra. El detalle que han confundido algunas iglesias es que las obras es simplemente dar, por ejemplo, lo que es la caridad. La caridad es una buena obra, pero no nada más eso son las obras. La palabra de Dios nos habla de mucha cantidad de obras, no nos va a dar tiempo de estudiar todas las obras que la Biblia habla, pero decimos que no somos salvos por las obras. Eso es verdad, porque no podemos contradecir la palabra de Dios, porque somos salvos por la fe, a través de la gracia. Pero también que si santidad nadie verá al Padre, y además, analicemos que donde no hay buenas obras, tampoco mora el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque la fe que no produce buenas obras no es fe. ¿No hemos leído la Biblia? ¿Sí se han encontrado con ello? La fe que no produce buenas obras no es fe. ¿Y cómo creemos que Jesús nos salvó? ¿A través de qué? La fe. Y la fe sin buenas obras no es fe salvadora. No es la fe de los elegidos de Dios, no es fe en los absolutos. De acuerdo a las Escrituras, las buenas obras incluso puede ser el mejor sermón del cristiano. Si tú vas por la calle, pones atención
en todos los demás, haces cosas buenas. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Cree que estamos predicando con una buena obra? Por supuesto que sí. Más que por palabras, la mejor predicación son las obras. ¿Ok? Entonces, aquí nos encontramos con el debate. Aquí nos encontramos con el problema. Los que están llamados al evangelismo. Pongan atención en esto. Nunca, jamás discutan con nadie en cosas doctrinales. Jamás. Toda doctrina de toda iglesia han sacado un punto bueno ¿de qué? De la palabra. De esa manera el enemigo se ha valido para el engaño. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué utilizó el enemigo para querer engañar incluso al propio Hijo de Dios? La palabra. El enemigo decía la verdad o la mentira. De acuerdo al texto, decía la verdad. De acuerdo a un análisis profundo de la palabra de Dios, estaba equivocado. Pero se agarró versículos de la palabra del enemigo. Jesús, siendo el mismo Dios, conocedor de la palabra, porque fue escrito con su Espíritu Santo, tranquilo, la palabra dice. Y el enemigo, la palabra dice, la palabra dice. Es ahí donde se forman las doctrinas. Yo creo en eso, yo creo en lo otro. Por lo tanto, no discutan, porque te están dando un punto de qué? De la palabra. Entonces, evangelista, ¿qué puedes decir? Somos salvos por obras. Oh, tremendo. ¿Crees que buenas obras es bueno? Por supuesto que sí. Oh, felicidades, que es bueno. Nada más te falta aceptar a Cristo en tu corazón para que esa buena obra tenga validez en el cielo. Y de esa manera, siempre dale la razón a todos. Es un principio de liderazgo. Dale la razón. Todo el mundo tiene la razón porque sí lo cree. Solamente enséñale qué es lo correcto, pero no le discute. Nunca se lleva a nadie a la discusión. Muéstrale a través de la paciencia, muéstrale a través que la misma palabra dice que si este texto lo dice, pero el contexto general de la palabra y de la gracia salvadora de Jesucristo es algo más allá. ¿Lo podemos entender? ¿Lo podemos entender? Ahora, ¿cómo surgió ese debate? La gran mayoría, y lo puedo yo definir de esta manera porque mis padres son de descendencia católica. Yo crecí en un ambiente católico, estudié el catolicismo. Es más, quería ser sacerdote, pero yo quería llegar en moto. Un día sacerdote diferente, se va a traer mi pelo largo, voy a llevar una motocicleta. Según esa era mi sueño. Entonces empezaron yo a estudiar y nos podemos dar cuenta que todo lo que se recibe en la mente lo pone en un concepto como si fuera una verdad. ¿Por qué todos podemos entrar en creer en algo? Porque si nosotros nos damos cuenta, desde niños, desde 10, 11, 12 años que hacen su primera comunión, te están dando la doctrina de la iglesia. ¿Verdad o mentira? Ya le están poniendo en la mente del niño doctrina. Cuando nosotros apenas estamos aprendiendo a veces, aprender doctrina. Y ese niño creció creyéndolo. Creció creyéndolo. Entonces, estudiando todo esto, yo había encontrado un montón de información de que el cristiano, nosotros, los cristianos, habríamos salido de la iglesia católica, que es una mentira total. Es verdad que en el catolicismo, en la Edad Media, alguien dijo, aquí está algo más. Dice que por buenas obras, por indulgencia, yo no creo. Algo hace falta aquí, mejor es algo. Y renuncio a la iglesia que eran altos sacerdotes que es Martín Lutero, Calvino. Por eso le llaman protestantes, porque protestaron en contra de lo que la iglesia hizo. Salgamos de donde ya salgamos, venimos de donde venimos, no venimos de la iglesia católica y venimos del protestantismo. Porque Martín Lutero había dicho, ok, por buenas obras, está bien, pero con la fe en Jesucristo, creyendo en su redención, creyendo en su gracia, creyendo a través de la fe. La fe. Por lo tanto, nuestra base, ¿qué es? La roca, Jesucristo, más no una iglesia fundada por el hombre.
¿Quién fundó al cristiano? ¿A quién fundó el cristianismo? Jesucristo. Jesús dice, yo soy la roca. ¿Quién eres tú? Oh, eres Pedro. Mas en esta roca fundaré la iglesia. No es que Pedro dijo que esta roca, Pedro nunca fue a Roma, quien fue a Roma fue el apóstol Pablo. Si analizamos profundamente esto. Entonces, esa controversia viene desde este momento en el cual nosotros, los verdaderos cristianos que hemos nacido de nuevo, que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que aceptamos su gracia por la fe, entonces no hay este debate en nosotros. Porque las dos cosas son buenas, porque creemos en la salvación por gracia y esa gracia produce las buenas obras. No hay separación en ellas. No hay separación en ellas, hermanos. Ahora, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo. Lo que leímos al principio, en Efesios capítulo 2, en el verso 8 y 9, después nos sigue diciendo en el verso 10 algo que es tremendo y es impactante. Dice, porque somos hechura de Dios. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Creados en quién? Creados. ¿Qué es crear? Como algo nuevo. Cuando nace, hay muchas mamás que dicen que están criando a quiénes, a sus bebés, ¿verdad? Yo he escuchado mucho en una palabra de Salvador, este lugar es muy bueno para crear niños, creados en Cristo Jesús. La Biblia dice que nuestra antigua naturaleza de pecador se convirtió en una nueva ¿qué? Fuimos hechos nuevos hombres. Renacemos de nuevo. ¿A través de quién? ¿Quién nos hace nacer de nuevo? Aquí dice, creados en Cristo Jesús. Hagan de cuenta que nacemos de Cristo Jesús, que somos sus hijos. De ahí es donde salimos. Y continúa la escritura diciendo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Alguien puede decir fuerte? ¿Todos para qué? Para buenas obras. Y ya dijimos que obras es absolutamente todo lo bueno, todo lo justo, todo lo correcto, todo lo que glorifica el nombre de Jesús. Todas son buenas obras. Desde un buen saludo es una buena obra. Dice, las cuales Dios dispuso. Ya que lo tenía en su corazón, en su mente. Dios. ¿Desde cuándo? Fuerte. De antemano. De antemano significa antes de que fuéramos salvos. Antes de que Jesucristo viniera y diera su vida por nosotros. Antes que diera su gracia por nosotros y antes que creyéramos por la fe. Dios ya lo había dispuesto. Dispuso de antemano. A fin que lo pongamos en práctica. Ay, Martín, van a tener unos coscorrones. ¿Cuánto daño le hacen a la iglesia? ¿Cuánto daño le hacen a todo cristiano que busca de Dios? Doctrina no sigamos doctrina, no sigamos la bendita y poderosa palabra. Amén, Señor. Si lo que dice la palabra, si Dios lo dice, yo lo creo. Escuchamos el predicador. Si Dios lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Ahora, cuando somos nacidos de nuevo, entonces hacemos buenas obras. ¿Y por qué hacemos buenas obras? Es porque el amor de Jesús habita en nosotros. Ninguna buena obra puede ser buena a menos que se haga por un buen motivo. ¿Cuál es el motivo de hacer algo bueno? Porque ya dijimos que las obras nos hablan. Por un buen motivo. ¿Qué me lleva a qué?
¿Creen ustedes que cuando el amor de Jesucristo está en nosotros, creen ustedes que cuando lo aceptamos como nuestro Señor, creen que las obras que hagamos provengan de una naturaleza pecaminosa o provengan de una naturaleza amorosa? Lógicamente proviene de una naturaleza amorosa. ¿Qué pasa si quiero hacer buenas obras, pero no tengo a Cristo en mi corazón? ¿Será que porque quiero agradar a Dios o será porque me quiero vanagloriar? Y la vanagloria, todo lo que no proviene de la gracia de Dios, es del enemigo. Así queramos hacerlo mejor, si no proviene de Dios, de su amor, Dios no lo vale. Y lo podemos analizar otros textos para que expliquemos esto, pero no nos daría tiempo. Entonces, cuando hagamos buenas obras con los mejores motivos y no lo hacemos con fe, tampoco no son buenas obras, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así como Caín, ¿sí? ¿Se acuerdan de Caín en el Génesis? Caín puso un altar. ¿Y qué puso arriba del altar? Una ofrenda. ¿Esa ofrenda le llegó a Dios? ¿Le llegó en su corazón? No. ¿Por qué razón? Porque no quería agradar a Dios, simplemente lo hacía para su propio beneficio personal. Y Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel, porque no estaba ofrendando esto, estaba ofrendando lo que tenía dentro. Cuando tú des algo, no lo des para que te vean, no lo des para sentirte bien, dalo porque está surgiendo por un amor. Eso llega hasta el trono de Dios. Eso es una ofrenda que va directa a Dios, aunque no se la hagas a Dios, se la hagas a tu hermano, a tu pareja, a tu hijo, a tu vecino, a tu ser. Cuando yo entendí esto y me estaba quebrantando, dije, oh my God, ¿cuántos errores he cometido en mi vida? ¿Cuántas veces digo a querer hacerlo bien para mi esposa y mis hijos o para mis brothers, cuando en realidad no hay ese sentido más allá en lo más profundo? En lo más profundo. Ahora que lo sabemos, podemos nosotros practicarlo desde ese punto, desde esa otra visión, desde ese otro punto, ¿cómo podemos ver esto? Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? Las buenas obras sirven, son útiles como una evidencia de la gracia, porque son el reflejo de nuestra vida espiritual, como el amor y la justicia. No les voy a leer esto, pero más o menos se los voy a como abreviar. En el libro de Juan, en todo el capítulo 15, la mitad del capítulo 15, del verso 1 al 17, Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Qué es la vid? La vid es el árbol de la uva. Los pámpanos son las ramas. Los pámpanos son las ramas. ¿De qué cuelgan las ramas? ¿De qué cuelgan? Las uvas. ¿Nosotros qué somos? Los pámpanos. Y el mismo Jesucristo dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y si ese pámpano, esa rama está adherida a Cristo Jesús, como ya vimos que nacemos de Él, entonces porque viene ese amor directo de Jesucristo y va hacia esa rama, produciremos ¿qué? Uvas. Y esas uvas son las buenas obras, los frutos. Y podemos decir que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando ores, no le digas a Dios: dame amor, dame templanza, dame esto, no digas: Espíritu Santo, llena. Amén. Llena. Porque cuando estás lleno del Espíritu, ahora vas a reflejar ¿qué? El fruto, que es el amor, la templanza, la bondad, la dignidad. Porque es un fruto. Y es lo mismo, toda buena obra que es buena surge cuando estamos adheridos a Cristo. Cuando nosotros somos las ramas y nosotros como ramas nos adherimos a Cristo Jesús, hay una unión espiritual tan grande que produciremos uvas, frutos. Entonces, ¿qué son las buenas obras? Las buenas obras es el fruto de mi caminar ¿hacia dónde? Hacia la salvación. No es la salvación como ya lo vimos, como muchos están confundidos en esto. No es la salvación, es el reflejo de la gracia de nuestra salvación por la fe.
Practiquémoslo. Cuando estaba en el censo que levantaba, decía, oh my God, ¿cuánto tiempo perdido? ¿Hasta dónde nos enfocamos? Nada más en un texto y no reflexionamos en todo en todo lo demás. Es tiempo que la iglesia, una nueva generación de la iglesia empieza a entender esto. No se separa la gracia, la fe de las buenas obras. No se convierte en una doctrina, ya. Lo repito como conclusión. Esforcémonos cada día en hacerlo mejor en todos los aspectos de la vida. Que todo lo que hagamos sea una buena obra, mostrando que hemos recibido la gracia salvadora a través de la fe. Prediquemos no solo con palabras, sino con las obras que provienen de la gracia redentora de Jesucristo. Haciendo siempre lo mejor. Todo lo bueno que hagamos, todo lo mejor que hagamos son buenas obras. Así sea un saludo, así le ayudes a alguien en algo, así des una caridad, así trapees los baños, así limpies este templo, así vayas y le des un pan o un vaso de agua a alguien. Todos son buenas obras y es el fruto de que estamos unidos en Cristo Jesús. No olvidemos que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, y si estamos adheridos a Cristo, daremos las uvas, el fruto, la buena obra. Nos ponemos de pie, oremos, hermanos. Gloria a Jesús.